el castigo de ver la verdad demasiado pronto, la soledad impuesta por una conciencia tranquila. A los 7 años, mientras otros niños dibujaban casas con chimeneas humeantes y soles sonrientes, yo dibujaba la cara de mi padre llorando solo en el baño. Mi profesor me llamó para hablar. Preguntó si todo estaba bien en casa. Dije que sí. Ella insistió. ¿Por qué tu padre está triste en el dibujo? Respondí. Porque ayer perdió su trabajo, pero aún no se lo ha dicho a mamá. Silencio. Mi maestra parpadeó lentamente, como si intentara traducir mis palabras a un idioma que no hablaba. Luego sonrió. El tipo de sonrisa que hacen los adultos cuando no saben si creerle o tenerle miedo. A la mañana siguiente, mi madre recibió una llamada de la escuela. Dijeron que era demasiado sensible y que tal vez quisiera ver a un psicólogo infantil. Mi padre no dijo nada mientras tomaban un café. Simplemente me miró con ese peso en los ojos, el mismo peso que había visto en el espejo del baño cuando nadie pensaba que yo estaba mirando. Fue ese día cuando aprendí algo que Leonardo da Vinci también aprendió demasiado pronto. Ver lo que se esconde no es un regalo, es una frase. Porque cuando ves demasiado, la gente no te lo agradece. Te aíslan, te llaman extraño, te evitan en el recreo, te miran de reojo, como si llevaras algo peligroso dentro de tu mochila. Y tal vez así sea, la verdad desnuda, sin filtro, sin barniz, sin la suave mentira que mantiene al mundo en marcha. No lo sabía cuando tenía 7 años, pero aprendí rápidamente. Lo aprendí cuando mi mejor amiga, Sophie, dejó de sentarse a mi lado en el autobús escolar. Dijo que su madre le había pedido que hiciera nuevos amigos. Le pregunté por qué. Sophie miró hacia abajo y murmuró. Mi madre dijo que ves cosas que no deberías ver. No eran fantasmas, no eran espíritus, eran solo patrones, líneas invisibles que conectaban palabras, gestos y silencios. Pude ver cuando alguien estaba a punto de pelear, cuando un matrimonio iba a desmoronarse, cuando alguien mintió por bondad o por miedo. Y por alguna razón, eso asustaba a la gente más que cualquier monstruo debajo de la cama. A los 10 años dejé de hablar de lo que veía. Aprendí a bajar los ojos, a sonreír en el momento adecuado, a fingir sorpresa cuando sucedía algo inesperado, aunque sabía que había estado escrito entre líneas durante semanas. Pero fingir no borra lo que ves, simplemente te enseña a vivir en 2 mundos al mismo tiempo. El mundo en el que todos fingen creer y el mundo real y silencioso en el que solo tú habitas. Y es en este segundo mundo, el mundo de la verdad desnuda, donde Leonardo da Vinci vivió toda su vida. Vio la anatomía detrás de la piel, la geometría detrás de la sonrisa, el engranaje invisible detrás de cada gesto humano, y pagó el precio por ello. Murió solo, lejos de casa, en un país extranjero, rodeado de cuadernos que nadie entendía, porque una conciencia tranquila no te hace superior, te hace sentir solo. Y esta es la parte que nadie te cuenta cuando eres niño, que ser especial muchas veces significa ser expulsado del círculo, mirar desde afuera, entenderlo todo y no poder compartir nada. Si alguna vez has sentido esto, si alguna vez has notado algo que nadie más vio y te quedaste en silencio porque sabías que hablar sería inútil, entonces sabes de lo que estoy hablando. Y si esta historia resuena con algo dentro de ti, suscríbete al canal. Aquí no le tememos a la verdad. Aquí nos vemos juntos. A los 12 años descubrí que mi habilidad tenía nombre, pero también descubrí que tenía un precio mucho mayor del que imaginaba. Y fue ese verano, el verano en el que todo cambió, cuando comprendí por primera vez el verdadero peso del castigo de ver demasiado pronto. El verano de mi 12º cumpleaños comenzó con un cambio. Mis padres decidieron que era hora de empezar de nuevo. Nueva ciudad, nueva escuela, nueva oportunidad de ser normal. Mi padre había conseguido un trabajo mejor. Mi madre parecía aliviada, como si la distancia física pudiera borrar todo lo que había sucedido antes. Las reuniones escolares, las miradas de los vecinos, las conversaciones susurradas cuando entré en la habitación. Llegamos a Riverside a principios de julio, una ciudad pequeña, rodeada de bosques y un río que recorría el centro como una vena abierta. Todas las casas eran similares. Vallas blancas, jardines bien cuidados, gente que saludaba desde el porche como si fueras un viejo amigo. «Te va a gustar estar aquí», dijo mi mamá mientras desempaquetamos las cajas. «Es un lugar tranquilo, sin problemas». Pero ya sabía que no sería fácil, porque lo había visto. La primera semana conocí al vecino de al lado, señor Brennan, un hombre alto, de pelo gris y sonrisa fácil. Me ayudó a llevar una caja pesada al garaje y me dijo: «Bienvenido al vecindario, chico. Si necesitas algo, llama a la puerta». Mi madre sonrió. Mi padre le estrechó la mano. A todo el mundo parecía gustarle el señor Brennan, excepto yo, porque mientras sí habló, vi sus manos temblar ligeramente.
Podía ver el sudor en mi frente, a pesar de que el día no era caluroso. Vi la forma en que miraba por encima del hombro antes de hablar, como si algo invisible lo estuviera observando. Y entonces, por un segundo, solo un segundo, nuestras miradas se encontraron. Y él lo sabía. Sabía que había visto algo. No sabía qué, pero sabía que no era como los demás niños, que vi más allá de la superficie. Desvió la mirada demasiado rápido. Él sonrió demasiado, y se fue. Esa noche no pude dormir. Miré por la ventana de mi dormitorio, observando la casa de al lado. Las luces del señor Brennan permanecieron encendidas hasta tarde. A las 2 de la madrugada vi una sombra moverse por la ventana de la cocina. Caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Algo andaba mal, pero no sabía qué. Aún no. En la segunda semana comencé a explorar el vecindario. Fue entonces cuando conocí a Nathan. Tenía 13 años, un año mayor que yo, y vivía a 3 casas de distancia. Cabello despeinado, rodillas raspadas, una patineta siempre bajo el brazo. Era el tipo de chico que parecía no tener miedo de nada, todo lo contrario a mí. «Eres el chico nuevo, ¿verdad?», dijo apareciendo de la nada mientras caminaba hacia la tienda de conveniencia. Asentí. «Genial. Bienvenido al lugar más aburrido del planeta». Él se rió. «Aquí no pasa nada, nunca». Pero mientras hablaba, algo en mí provocó una advertencia silenciosa, porque Nathan estaba mintiendo, no sobre el aburrimiento, sino sobre otra cosa. Había una tensión oculta en su voz, una inquietud que intentó disimular con sarcasmo. «¿Por qué me miras así?», preguntó repentinamente serio. «Lo siento», murmuré mirando hacia otro lado. «Solo estaba pensando». Me estudió por un momento y luego se encogió de hombros. «Eres raro, hombre, pero está bien, yo también». Y así, sin mucha ceremonia, Nathan se convirtió en mi primer amigo en Riverside, pero pronto descubriría que la amistad no era suficiente para proteger a nadie de la verdad. Ya si fue Nathan quien me habló de Emily Carter. Estábamos sentados en la orilla del río, tirando piedras al agua, cuando mencionó su nombre por primera vez. «¿Has oído hablar de la chica que desapareció?», preguntó con demasiada naturalidad. Negué con la cabeza. Emily Carter tenía 12 años. Desapareció hace 3 meses. La policía buscó por todas partes. Bosque, río, incluso dragaron la presa. Nada. Mi estómago se apretó. «¿Y qué pasó con ella?». Nathan arrojó otra piedra. «Nadie lo sabe. Algunos dicen que se escapó de casa. Otros dicen que fue secuestrada. Pero la verdad», me miró de reojo, «la verdad es que nadie quiere saberlo». «¿Por qué?». «Porque si alguien lo sabe, significa que la persona que hizo esto todavía está aquí». El silencio que siguió fue pesado, denso como la humedad que subía del río, y fue en ese momento que todo empezó a conectarse en mi cabeza. Las manos temblorosas del señor Brennan, su mirada nerviosa, las luces encendidas hasta tarde, la forma en que me miró ese primer día, como si supiera que yo era peligrosa, no porque fuera raro, sino porque pude ver. Esa noche, me senté en el borde de mi cama, mirando por la ventana la casa del señor Brennan. La luz del sótano estaba encendida, una luz tenue y amarillenta que parpadeaba de vez en cuando como si hubiera algún problema con el cableado. Algo dentro de mí lo sabía, no con pruebas, no lógicamente, pero con esa certeza silenciosa y terrible que siempre me ha acompañado desde que era niña. Emily Carter no se había escapado, y ella no estaba muy lejos. Cerré los ojos y respiré profundamente, tratando de deshacerme del pensamiento, tratando de convencerme de que estaba equivocado, de que mi mente estaba creando conexiones donde no las había. Pero la verdad no desaparece solo porque le cierras los ojos, y Leonardo da Vinci lo sabía mejor que nadie. Dijo que la verdad es hija del tiempo, no de la autoridad, y estaba a punto de descubrir que el tiempo tenía una forma cruel de revelar lo que estaba oculto, incluso cuando nadie quería ver, incluso cuando ver significaba destruir todo a su alrededor. Pasé los siguientes días observando, no de una manera obvia, no como en las películas, donde el personaje mira por la ventana con unos binoculares. Fui más sutil que eso. Aprendí desde temprana edad que la mejor manera de ver es aparentar que no estás mirando. Empecé a prestar atención a los detalles que nadie más notaba. El señor Brennan salía de casa todos los días a las 7 de la mañana, puntualmente. Regresó a las 6 de la tarde, pero los martes y jueves regresaba temprano, alrededor de las 3. Esos días entraba por la puerta trasera, no por la delantera, y llevaba bolsas del supermercado, siempre 2, siempre pesado. Demasiada comida para un hombre que vivía solo. Lo anoté en el cuaderno que tenía escondido debajo del colchón. No era un diario, era algo diferente, un mapa invisible, un red de conexiones que solo yo podía ver. Nathan notó que estaba distraída. «Oye, ¿estás bien?», preguntó una tarde mientras montábamos en bicicleta por el vecindario. «Sí»,
¿Por qué? No lo sé. Has estado actuando extraño, más de lo habitual. Me reí, tratando de sonar relajada. Solo pensando en algunas cosas. ¿En Emily? Mi corazón dio un vuelco. ¿Por qué piensas eso? Nathan detuvo la bicicleta y me miró. Porque yo también pienso en ella, todos los días. Y sé que hay algo mal en todo esto. Bajó la voz. La policía dejó de buscar. Dijeron que no había evidencia de juego sucio, que probablemente ella se escapó. Pero yo conocía a Emily. Ella no huiría. No era así. ¿Eras amiga de ella? Él asintió lentamente. Sí, estudiamos juntos. Ella era diferente, inteligente. Veía cosas que otros no veían. Como tú. Eso me golpeó como un puñetazo en el estómago. Emily vio cosas, como yo. Y entonces, una terrible pregunta empezó a formarse en mi mente. ¿Y si alguien se hubiera dado cuenta de esto? ¿Y si alguien le hubiera tenido miedo a ella? A lo que podía ver, a lo que podía descubrir. Fue esa misma noche que sucedió. Estaba acostado en la cama, medio dormido, cuando escuché un sonido proveniente del exterior. Un sonido metálico y ahogado, como si alguien estuviera abriendo una puerta oxidada. Me levanté y fui hacia la ventana. La luz del sótano del señor Brennan estaba encendida de nuevo, y esta vez vi algo que me congeló. Una sombra pequeña y frágil pasó junto a la ventana. No era la sombra del señor Brennan. Era más pequeño, más delicado, y se movía lentamente, como si fuera débil o asustado. Mi corazón se aceleró. Me temblaban las manos mientras me agarraba al borde de la ventana, intentando ver mejor. Pero la sombra desapareció tan rápido como apareció, y entonces se apagó la luz. Todo volvió al silencio. Pero el silencio ahora era diferente. Era el tipo de silencio que grita dentro de tu cabeza, que te asfixia, que te dice que algo anda terrible e irreversiblemente mal. Al día siguiente, tomé una decisión. Esperé hasta que el señor Brennan se fue a trabajar. Entonces, salté la cerca que separaba nuestros patios y me acerqué a su casa. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Cada paso se sentía como un trueno, cada respiro, una denuncia. La ventana del sótano era pequeña, sucia, cubierta por una capa de polvo y telarañas. Me arrodillé junto a ella y limpié el cristal con la manga de mi camisa, y luego miré hacia adentro. Al principio no vi nada, solo oscuridad, cajas apiladas, una mesa vieja, una silla rota, pero cuando mis ojos se acostumbraron a la tenue luz, lo vi. En un rincón del sótano había un fino colchón en el suelo, y sobre el colchón, una manta enrollada, y al lado de la manta, una bandeja con comida, medio intacta. Alguien vivía allí, alguien se escondía allí. Mi garganta se cerró, mis manos se enfriaron, y por un momento, todo a mi alrededor desapareció. El sonido de los pájaros, el viento entre los árboles, el mundo entero. Solo quedó esa imagen, ese sótano, esa verdad enterrada bajo tierra, donde nadie más miró. Corrí a casa, entré por la puerta trasera y me encerré en mi habitación. Me senté en el suelo, abrazándome las rodillas, intentando respirar, intentando pensar. Tenía que decírselo a alguien, pero ¿quién me creería? Yo era el niño raro, el niño que vio cosas, el niño cuyos padres se habían mudado porque ya nadie confiaba en él. Si se lo dijera a mi madre, pensaría que estoy inventando historias. Si le dijera a mi papá, él tendría miedo de que estuviera regresando. Si le dijera a la policía, bueno, ¿qué le diría? Hola, oficial. Miré por la ventana de mi vecino y creo que está escondiendo a alguien en el sótano. Se reirían de mí, o peor aún, llamarían a mis padres. Y todo volvería a empezar. Las reuniones, las miradas, el aislamiento. Pero no podía quedarme en silencio. Esta vez no, porque ver la verdad y no hacer nada con ella es la forma más cruel de soledad. Es vivir sabiendo que eres el único que ve, el único que lo sabe, y el único que cargará con el peso de esta verdad por el resto de su vida. Leonardo da Vinci vivió así. Vio cosas que nadie más veía, en la anatomía humana, en la mecánica de las máquinas, en las matemáticas de la belleza, y murió solo, incomprendido, con sus cuadernos llenos de secretos que el mundo solo descubriría siglos después. Pero yo no quería ser como él. No quería morir con la verdad encerrada dentro de mí. Entonces, hice algo que nunca había hecho antes. Busqué a Nathan, le conté todo, lo que había visto, lo que sospechaba, el miedo que sentía. Y por primera vez en mi vida, alguien creyó en mí. Necesitamos estar seguros, dijo Nathan seriamente. Si tienes razón, necesitamos pruebas. Y si estás equivocado, bueno, necesitamos saberlo. Eso también es todo. ¿Y cómo hacemos eso? Nathan respiró hondo. Volveremos allí, juntos, y descubrimos la verdad. Esa noche, mientras el sol se ponía y las sombras alargaban las calles de Riverside, dos niños hicieron un pacto silencioso. Un pacto que lo cambiaría todo, porque la verdad tiene un precio, y estábamos a punto de pagarlo. Esperamos hasta medianoche,
Nathan apareció en mi ventana como habíamos acordado. Tenía una pequeña linterna, cinta negra sobre el cristal para reducir el haz de luz y una expresión que nunca antes había visto en su rostro, miedo mezclado con determinación. «¿Listo?», susurró. Asentí a pesar de que cada célula de mi cuerpo me gritaba que me quedara donde estaba. Bajamos por el techo del garaje, saltamos la cerca y nos acercamos a la casa del señor Brennan. La calle estaba desierta. Las luces de las casas estaban apagadas. Solo el lejano ladrido de un perro rompió el silencio. Cuando llegamos a la ventana del sótano, Nathan iluminó el interior con su linterna, y lo que vimos nos paralizó. El colchón todavía estaba allí, pero ahora, encima de él, había una figura acurrucada, pequeña, delgada, cubierta por una manta vieja, y junto a ella, encadenado a la pared por una fina pero fuerte cadena, estaba un tobillo pálido y magullado, cubierto de moretones de color púrpura y amarillento. Nathan dejó escapar un suspiro ahogado. Sentí que se me hundía el estómago. Emily Carter estaba viva, pero viva de una manera que haga que la muerte parezca misericordia. «Necesitamos llamar a la policía, ahora», susurró Nathan, con la voz temblorosa. Pero antes de que pudiera responder, se encendió la luz del sótano. Y allí, de pie en medio de las escaleras, estaba el señor Brennan. Él nos vio. Nuestros ojos se encontraron a través del cristal sucio, y por un segundo, solo un segundo, todo se detuvo. Luego sonrió. No fue una sonrisa de sorpresa, no fue una sonrisa de miedo. Era la sonrisa de alguien que ya sabía que éramos un problema, y ahora tenía una excusa para solucionarlo. «¡Corre!», gritó Nathan. Corrimos por el patio, saltamos la valla, cruzamos los jardines. Oí pasos pesados detrás de nosotros, rápidos, decididos. El señor Brennan no estaba gritando, no estaba llamando a la policía, nos estaba cazando. Corrimos hacia el bosque detrás de las casas, una zona densa llena de árboles nudosos y arbustos espinosos. Nos escondimos detrás de un tronco caído, respirando con dificultad, intentando no hacer ningún ruido. Silencio, solo el sonido de las hojas moviéndose con el viento. Y luego, su voz. «Sé que estás allí». Estaba tranquila, controlado, como si estuviera hablando con niños testarudos que se habían levantado demasiado tarde. «No lo entiendes, no puedes entender». Necesitaba que la protegieran, del pueblo, de las mentiras, del mundo que la lastimaría. Nathan me miró con los ojos muy abiertos por el terror, y fue en ese momento que me di cuenta de algo. El señor Brennan no estaba mintiendo. Él realmente creía eso. Realmente pensó que estaba protegiendo a Emily, que la estaba salvando de algo, que él era el héroe de esta historia distorsionada que había creado dentro de su propia cabeza. Y eso lo hacía más peligroso que cualquier monstruo. Pero tenía algo que él no esperaba. Lo había visto antes, en sus ojos, en sus gestos, en su forma de moverse. Había visto el patrón, la obsesión, la enfermiza necesidad de control disfrazada de cuidado. Y sabía que hombres así no persiguen matar, persiguen convencer. Entonces hice algo que Nathan nunca hubiera esperado. Me levanté. «No», Nathan susurró, tratando de hacerme retroceder, pero ya estaba caminando hacia el señor Brennan, con las manos levantadas y la voz firme. «Entiendo», dije. Se detuvo. Él ladeó la cabeza, sorprendido. «¿Entiendes?», repitió con recelo. «Sí, viste algo en ella, algo que otros no vieron. Ella era especial, demasiado inteligente, delicado, y tenías miedo de que el mundo te destruyera. Entonces la acercaste, para protegerla». El señor Brennan dio un paso adelante, y su expresión cambió, de la ira a algo parecido al alivio. «Realmente lo entiendes. Tú, eres como yo, ya ves». «Sí», dije, dando otro paso. «Ya veo, y por eso sé que no quieres hacernos daño. No eres un monstruo, solo intentabas hacer lo que creías que era correcto». Bajó los hombros, su respiración se hizo más lenta, y fue en ese momento cuando Nathan entendió el plan. Mientras mantenía distraído al señor Brennan, Nathan se alejó silenciosamente, corriendo hacia la calle, hacia la casa más cercana con las luces encendidas. Seguía hablando, manteniendo contacto visual, manteniendo la atención del señor Brennan como si mi vida dependiera de ello, porque dependía. «Pero Emily necesita ayuda, una verdadera ayuda. Doctores, gente que entiende. Lo sabes, ¿no?», dudó. Y en esa vacilación vi la primera grieta en la máscara. «Traté de judar», murmuró, pero ella no entendió. Ella gritó, ella lloró, ella me llamó monstruo. Su voz se quebró. Solo quería que ella viera que la estaba salvando. «Lo sé», dije en voz baja, «pero ahora realmente puedes salvarla, dejarla ir». 5 minutos después, las luces de la policía inundaron el barrio.
Los coches negros se detuvieron frente a la casa del señor Brennan. Los oficiales salieron rápidamente, con las armas en la mano y voces firmes gritando órdenes. Estaba sentado en la acera cuando vi a Nathan correr hacia mí, acompañado por 2 agentes de policía. Él está allí, dijo Nathan, jadeando, señalando hacia el bosque. Y tiene pruebas. Él vio todo. La policía me atrapó y me llevó a un coche de policía. Me hicieron sentar en el asiento trasero, tapado con una manta térmica, mientras alguien me ofrecía agua. Y entonces lo vi, paramédicos cargando una camilla, y en la camilla, una chica delgada, pálida, con el pelo despeinado y los ojos vacíos, pero viva. Emily Carter estaba viva, y mientras la ambulancia se alejaba, con la sirena sonando en la noche, sentí algo que nunca antes había sentido. No fue orgullo, no fue alivio. Era algo más profundo, más silencioso. Era la sensación de que, por primera vez, ver la verdad había salvado a alguien. El señor Brennan fue arrestado esa noche. Los titulares de los periódicos gritaron durante semanas. Un vecino mantuvo cautiva a una niña desaparecida durante 3 meses. Un niño de 12 años resuelve un caso que la policía abandonó, pero nadie me preguntó cómo lo sabía. Nadie me preguntó qué había visto yo que otros no hubieran visto, porque descubrí que la verdad solo es conveniente cuando confirma lo que la gente ya quería creer, e incómodo cuando revela cuánto no pudieron ver. 3 semanas después, Emily Carter abandonó el hospital. La vi una vez, de lejos, cuando regresaba a casa con sus padres. Estaba más delgada, más pálida, pero había algo diferente en sus ojos, una dureza que no había estado allí antes, como si hubiera visto el lado más oscuro del mundo, y ahora lo llevara como una cicatriz invisible. Nuestras miradas se encontraron por un segundo, y en ese segundo supe que ella lo entendía. Ella no sonrió, él simplemente asintió, lentamente, como diciendo, «Tú también, ¿verdad?». Nathan y yo nos convertimos en héroes locales durante unas semanas. La gente saludaba. Los compañeros finalmente quisieron sentarse a nuestro lado, pero sabía que esto era temporal. Un mes después, todo volvió a la normalidad. La gente empezó a mirarme de la misma manera que antes, con esa extraña mezcla de incomodidad y sospecha, porque les recordé algo que no querían recordar, que habían vivido a pocos metros de Emily durante 3 meses y no habían visto nada. Entonces, una vez más, me convertí en el chico extraño. «¿Viste a Marquetes un día, en la orilla del río?». Nathan me preguntó. «¿Cómo lo supiste?». «Sobre el señor Brennan». «Yo solo veo patrones, cosas que no encajan». Nathan asintió lentamente. «Debe ser muy solitario», dijo en voz baja, y por primera vez alguien había dicho en voz alta lo que siempre había sentido. Fue solitario, porque cuando ves lo que otros no ven, vives en un mundo paralelo. La conciencia tranquila es una puerta que, una vez abierta, nunca más se cierra. Los Calatarises hoy, a mis 28 años, todavía llevo esa marca. Todavía veo patrones donde otros ven caos. Todavía leo los silencios como confesiones. Pero aprendí algo importante. Leonardo da Vinci no estaba solo porque fue incomprendido. Estaba solo porque eligió ver. Y esa elección tiene un precio, la soledad. Pero también tiene recompensa. Cuando ves la verdad sin filtro, vives en un mundo más real. Ves la belleza escondida, orden dentro del caos. Una conciencia tranquila no es un castigo, es un llamado. Si esta historia le resonó, quizás usted también vea lo que otros no ven. Y si esto es cierto, sepa, no está solo. Hay otros como nosotros, esparcidos por todo el mundo, viendo sus propias verdades invisibles. Si te llegó este mensaje, suscríbete al canal, comparte esta historia, porque la soledad impuesta por la conciencia clara solo termina cuando encontramos a otros que ven. Mi nombre es David, y esta es la historia de cómo aprendí que el castigo por ver la verdad demasiado pronto no es la soledad, es la elección de transformarlo en algo más grande. La elección es tuya.